Desde que eras niño, te educaron para encajar, para no hacer ruido, para no sobresalir demasiado, para no ofender, para no incomodar. Te enseñaron a obedecer, a adaptarte, a pedir permiso para existir. Y eso te funcionó, por un tiempo, hasta que empezaste a notar que el mundo no premia a los que ceden, sino a los que imponen. Que la gente no agradece tu paciencia, sino que abusa de ella, que cuando eres demasiado bueno, terminas olvidado, y entonces, algo dentro de ti empieza a romperse, empiezas a sentir rabia, confusión, dudas, porque tú solo querías hacer las cosas bien, y sin embargo, sigues siendo ignorado, pasado por alto, utilizado, y aquí aparece una verdad que pocos quieren ver. El respeto no se pide, el respeto se construye, desde la sombra, desde la firmeza, desde la incomodidad, desde la capacidad de decir no sin temblar, desde la mirada que no baja, aunque el mundo se le venga encima. Maquiavelo lo entendió hace siglos. Comprendió que la naturaleza humana no responde al amor puro, sino a la percepción del poder, y si tú no lo proyectas, si no aprendes a dominar el lenguaje del control, la estrategia y la presencia, la gente lo hará por ti, porque este mundo no es justo, es jerárquico, y las jerarquías no se eligen, se imponen. Por eso, si no eres tú quien define tu posición, la vida te pondrá en el lugar que nadie quiso ocupar, y ese lugar es frío, es doloroso, y sobre todo, es injusto, pero no porque el mundo sea cruel, sino porque tú no supiste jugar, y sabes que es lo más duro, que probablemente tú pensaste, que ser amable era suficiente, que si eras comprensivo, los demás también lo serían, que si cedías una vez, te lo agradecerían. Pero no fue así, porque la mayoría no responde con gratitud, responde con aprovechamiento, y así comienzas a perder el control de tu vida. Poco a poco, sin darte cuenta, cedes tus decisiones, cedes tus palabras, cedes tu energía, hasta que ya no sabes quién eres, solo sabes que no eres respetado, y entonces algo dentro de ti despierta, ese fuego que llevabas apagando toda la vida. Comienza a encenderse. No se trata de volverte cruel, se trata de volverte claro, no se trata de dominar a otros, se trata de dejar de ser dominado, porque el respeto real no nace de tus palabras, nace de tu aura, de tu convicción, de la forma en que caminas, miras y hablas, del silencio que pesa más que el ruido de muchos, de la firmeza con que marcas tus límites, y del hielo que proyectas cuando es necesario. Si este mensaje te está moviendo algo por dentro, si sientes que esto no lo encuentras en ningún otro canal, es porque así es. Aquí no venimos a entretener, venimos a despertar. Y si estás aquí, es porque dentro de ti hay una parte que ya está harta de ser ignorada, usada, manipulada. Así que detente un segundo, suscríbete ahora, activa esa campana, porque lo que estás escuchando no es contenido, es transformación, y lo que viene va a romperte para reconstruirte, más fuerte. Pero esto es lo que la mayoría no entiende. Tu aura no es un adorno, no es una luz mística flotando sobre tu cabeza, es una presencia que construiste en silencio, a base de heridas, a base de no rendirte, a base de pasar por cosas que muchos no resistirían, y es precisamente esa energía, que no se ve, pero se siente lo que comienza a inquietar a los que te rodean. Miras distinto, callas donde otros gritan, y piensas demasiado en un mundo que solo quiere rapidez, bulla y distracción. Tu silencio incomoda, tu mirada penetra, y tu distancia hiere, aunque no digas una sola palabra, porque hay personas que no soportan a alguien que no necesita impresionar, que no cae en sus juegos, que no se arrodilla por atención, y esa persona, eres tú. Muchos confunden eso con arrogancia, pero no lo es. Lo que hay en ti no es soberbia, es conocimiento, y no es que te creas superior, es que ya no toleras lo superficial, y cuando alguien ya no busca ser aceptado, cuando alguien ya no necesita encajar, se vuelve peligroso para el sistema, para las amistades falsas, para las relaciones utilitarias, para todo lo que vive de la apariencia. Tu sola presencia ya no permite máscaras, y eso los desestabiliza, porque no saben cómo actuar frente a alguien que no busca agradar,
frente a alguien que no pide permiso para ser quien es. Esa es la verdadera libertad. Y eso es lo que asusta, porque en un mundo que educa para obedecer, quien piensa por sí mismo es un rebelde, y en una sociedad que vive de la validación, quien se valida solo es un peligro, un fuego que no pueden apagar, una tormenta que no se puede controlar. Y entonces empiezan las miradas raras, los juicios disfrazados de bromas, los comentarios pasivo-agresivos, la distancia silenciosa, la traición suave pero cortante, no porque tú estés mal, sino porque tu crecimiento hace evidente su estancamiento. Tu aura actúa como un espejo, y no todos están listos para mirarse. Algunos huyen, otros atacan, y unos pocos te admiran en secreto, pero nadie, absolutamente nadie, te ignora. Y eso duele, porque tú no pediste esto, no pediste ser distinto, no pediste ser profundo, no pediste ver lo que otros evitan mirar. Solo querías vivir en paz, pero la paz real no es para cualquiera, y tú lo aprendiste a la fuerza. Entendiste que la verdad incomoda, que la autenticidad molesta, y que ser uno mismo tiene un precio, pero, aún así, elegiste mantenerte firme, aunque te llamaran raro, aunque te dejaran en visto, aunque se alejaran sin explicación, porque sabes que lo contrario sería traicionarte. Y ya lo hiciste una vez, y dolió más que cualquier rechazo, así que ahora, caminas solo, sí, pero libre, mirando de frente, y sin agachar la cabeza ante nadie. Tu aura cambió porque tú cambiaste, y no fue de la noche a la mañana, fue a golpes, a pérdidas, a decepciones. No fue un regalo, fue una construcción, un trabajo interno que nadie vio, pero todos sienten, porque esa es la verdad. El alma no grita, el alma vibra, y el que tiene sensibilidad, la percibe, y esa vibración, tuya, se nota cuando entras a un lugar, cuando hablas con alguien, cuando te sientas en silencio sin necesidad de hacer ruido. No es algo que controles, no es algo que elijas, es algo que ya eres, y por eso molesta, porque has llegado a ese punto donde no puedes ocultarte, ni quieres hacerlo. No estás aquí para encajar, estás aquí para despertar, y aunque a veces duela, sabes que no hay marcha atrás, porque quien ha visto su sombra, quien ha bajado al infierno de su propia mente, y ha regresado, ya no vive igual, ya no finge, ya no miente, ya no se adapta, y ese tipo de personas son raras, pero necesarias, y tú eres una de ellas. Hay cosas que duelen, aunque nadie las diga, una mirada que se desvía, un saludo que se vuelve frío, un silencio que antes no existía, y es ahí donde empiezas a entender que ya no perteneces al mismo lugar, no porque hayas cambiado para mal, sino porque tu energía ya no encaja con lo que antes tolerabas. Esa incomodidad que otros sienten cerca de ti, no es tu culpa, ni siquiera es personal, es solo la fricción entre tu nueva vibración y la vieja versión de las personas que aún no están listas para evolucionar. Tu aura se volvió más firme, más limpia, más nítida, y eso molesta a quienes aún se esconden en excusas, máscaras o comodidad, porque tú ya no puedes hacerte pequeño para encajar. Ya no puedes reírte de lo que no tiene gracia, ya no puedes fingir que estás cómodo en lugares donde tu alma se ahoga, y eso se nota. Ya no puedes forzarte a mantener relaciones donde hay manipulación disfrazada de cariño, ni amistades que solo existen cuando necesitas reír, pero desaparecen cuando necesitas llorar, ni entornos donde se celebra la superficialidad, pero se castiga la autenticidad. Y aunque no lo digan abiertamente, lo sienten, lo ven y lo resienten, porque tu presencia ahora obliga a los demás a cuestionarse, a mirar sus propias incoherencias, a confrontar sus propios límites, y no todos están listos para eso. Entonces te etiquetan, te llaman frío, te dicen que cambiaste, que te volviste distante, extraño, intenso, pero no entienden que no te volviste nada, solo te revelaste, descubriste, y lo que antes era sombra, ahora es claridad. No es rechazo lo que estás viviendo, es una selección natural de almas, un reajuste invisible entre quienes ya no vibran igual, y eso puede doler,
porque muchas veces, quien más te rechaza, es quien más quería cerca, y quien más se aleja, es quien más prometió estar siempre. Pero ahora entiendes, no todos los lazos fueron hechos para durar, algunos solo estaban ahí para mostrarte, hasta donde estabas dispuesto a negarte a ti mismo, y tú ya no estás dispuesto a eso, no más. Ya no puedes regalar tu energía a quien no sabe cuidarla, ni tu tiempo a quien no sabe valorarlo, ni tu alma a quien solo quiere lo superficial de ti, porque aprendiste, y aprendiste a través del vacío, de la pérdida, de la traición silenciosa. No hubo manual, no hubo guía, solo hubo oscuridad, y tú caminando solo, y ese camino fue tu iniciación. Fue ahí donde descubriste que tu poder no está en lo que muestras, sino en lo que ya no necesitas demostrar. Ya no necesitas convencer, ni impresionar, ni perseguir. Ya no necesitas explicarte, porque quien ve, no necesita que le digas nada, y quien no quiere ver, ni con 1000 palabras, entenderá. Ese es el tipo de paz que solo se alcanza después de romperse, después de rendirse, después de dejar morir una versión de ti que vivía para agradar. Y es en ese entierro simbólico, donde nace tu verdadera presencia. Por eso tu aura asusta, porque es el resultado de sobrevivir a ti mismo, de haber estado en lo más profundo, y seguir aquí, más fuerte, más claro, más auténtico. Las personas no saben qué hacer con alguien que no se quiebra ante el rechazo, que no se desespera cuando lo ignoran, que no se derrumba cuando lo critican, porque tú ya entendiste que el rechazo no es una señal de que vales menos, sino un filtro, una limpieza natural que el universo ejecuta cuando ya no estás para migajas, y aunque al principio duela, después se vuelve liberación, porque te das cuenta de que tu alma ya no vibra por validación, sino por conexión, y la conexión real es rara, no se encuentra en todos lados, pero cuando llega, se siente, sin esfuerzo, sin lucha, sin máscaras. Por eso no te asustes cuando la gente se aleja, no te culpes cuando alguien se siente intimidado por ti, no lo tomes como un castigo, tómalo como una señal de que estás avanzando, de que te estás volviendo tan tú, que solo quienes están en esa misma frecuencia podrán sostener tu energía sin romperse, porque esto no es orgullo, es claridad, es conciencia, y cuando una persona tiene conciencia, ya no se entrega a cualquier alma, ya no explica su valor, ya no negocia su esencia, entonces sí, te volverás incomprendido, a veces solitario, pero nunca más vacío, porque ahora sabes lo que cargas dentro, y no vas a permitir que cualquiera lo ensucie con su miedo, su ego o su indiferencia. Tu aura ya no es accesible para todos, y eso es poder, no porque excluyas, sino porque proteges, no porque te creas más, sino porque sabes cuánto te costó llegar hasta aquí, y eso nadie te lo puede quitar. Hay cosas que ya no puedes permitirte, no porque seas mejor que nadie, sino porque ya no eres el mismo. Pasaste por tanto, viste tanto, sentiste tanto, que ahora todo lo superficial te pesa, te agota, te aburre, y es por eso que a veces prefieres el silencio antes que una conversación vacía, la soledad antes que una compañía que no te aporta nada, el rechazo sincero antes que una aceptación condicionada. Tu energía se volvió más costosa, no en términos de ego, sino en términos de conciencia, porque ahora sabes lo que cuesta sostener tu luz. Sabes que detrás de cada gesto tuyo hay historia, hay cicatrices, hay noches en las que no pudiste más, pero igual seguiste, y todo eso, aunque no se vea, vibra, se siente, se transmite. Tu aura no se creó en un templo, se forjó en el dolor, en la caída, en la transformación. Por eso molesta, por eso incomoda, porque no responde a lo esperado, no busca agradar, no se adapta, solo existe, con firmeza, con autenticidad, con una verdad que no necesita gritar para ser notada, y quien no puede sostener esa verdad, se alejará, y quien esté listo para verla, se acercará, y eso, al final, es lo justo. Hay algo que nadie te dice cuando comienzas a sanar, algo que no aparece en los libros ni en las frases motivacionales, algo que se experimenta en carne viva, y es que, en el proceso de despertar, te vuelves una amenaza silenciosa para todos, aquellos que aún duermen,
no porque hagas daño, sino porque reflejas lo que otros no están listos para ver en sí mismos. Las personas no reaccionan a ti, sino al espejo que representas, a la imagen de una versión que no se atreven a ser, a la energía de alguien que, sin decir una sola palabra, les recuerda todo lo que aún no han sanado. Por eso, sin entenderlo, comienzan a evitarte. Cambian su tono contigo, te miran distinto, o simplemente desaparecen, y tú, confundido, te preguntas qué hiciste mal, pero la verdad es que no hiciste nada, solo empezaste a ser más tú, y eso es algo que el mundo no siempre está listo para recibir. Tu aura comienza a expandirse cuando dejas de vivir desde el personaje y te permites vivir desde el alma. Y esa vibración, esa frecuencia, no puede ser fingida, no se aprende en cursos, ni se compra con dinero, se siente. Y quien aún vive atrapado en máscaras, siente esa energía como una amenaza, no porque tú representes peligro, sino porque tú representas verdad, y la verdad incomoda, especialmente cuando se ha vivido demasiado tiempo en la mentira. Lo irónico es que, mientras tú luchas internamente para construirte desde la honestidad, desde el trauma sanado, desde el dolor procesado, el mundo exterior te percibe con sospecha, como si tu claridad escondiera algo, como si tu paz fuera arrogancia, como si tu introspección fuera frialdad, pero no lo es. Es simplemente lo que ocurre cuando te vuelves consciente, y ese tipo de conciencia, esa que no grita, que no busca aprobación, que no entra en juegos, es lo que desestabiliza a quienes aún viven alimentando personajes falsos para sobrevivir, porque cuando uno se atreve a vivir en su centro, cuando uno ya no se rinde ante las expectativas, ni negocia su dignidad por pertenencia, ni busca encajar para no ser rechazado, entonces emite una vibración que no se puede controlar, y esa vibración rompe el guión del mundo. Ya no actúas como víctima, entonces no puedes formar parte del drama, ya no necesitas validación, entonces no eres fácil de manipular, ya no te mueve el miedo, entonces no te pueden usar como títere emocional, y eso, para muchos, es inaceptable. Es aquí, donde empiezas a darte cuenta de algo profundo. Tu evolución es percibida como agresión por quienes no están dispuestos a cambiar. No porque seas agresivo, sino porque tu sola presencia les grita verdades que no están preparados para escuchar. Es como si tu calma les gritara, ¿por qué tú sigues esclavo del caos? Tu autenticidad les susurra, ¿hasta cuándo vas a fingir? Tu determinación les muestra, ya no tienes excusas. Y ese mensaje silencioso, ese lenguaje que no se habla con la boca, sino con la energía, es lo que hace que tu aura asuste, incluso si tú no entiendes por qué, incluso si sigues dudando de ti mismo, incluso si crees que aún no has sanado lo suficiente, porque la transformación real no ocurre cuando todo está perfecto, o cuando ya no hay heridas, sino cuando decides no usar tus heridas para justificar tu oscuridad, y eliges, en cambio, convertirte en un faro, aún sabiendo que algunos preferirán huir de la luz. Tu presencia es disruptiva, no porque seas conflictivo, sino porque dejas de seguir el juego del como si todo estuviera bien, como si no te doliera, como si fueras igual a todos. Y tú no eres igual a todos. Tu mirada se volvió más profunda, tus palabras, más escasas, tus emociones, más auténticas, tus límites, más claros. Y eso es lo que, sin darte cuenta, asusta a quienes aún viven en modo superficial, porque una mirada profunda no se puede sostener sin conciencia, una emoción auténtica no se puede procesar sin madurez, un límite firme no se puede enfrentar sin responsabilidad. Así que no es que tú seas el problema, es que tu energía confronta sin querer, porque has decidido no abandonar tu alma para encajar, y en este mundo, eso es revolucionario, por eso algunos te miran raro, por eso sientes que a veces sobras, por eso, sin hablar mal de nadie, molestas, porque el simple hecho de ser tú, sin disfraces, sin máscaras, sin miedo, es el acto más valiente que puedes cometer, y también, el más solitario, pero no confundas el rechazo con error, ni el silencio de los demás con una señal de que debes cambiar. Tu única obligación es permanecer fiel a ti, a lo que sientes, a lo que sabes,
a lo que eres. No todos van a entenderlo, no todos van a seguirte, y eso está bien, porque los que realmente vean tu alma, no van a huir de ella, van a acercarse en silencio, como quien se acerca a un fuego sagrado, con respeto, con presencia, con verdad, y eso vale más que todas las multitudes. Hay un tipo de persona que no necesita decir una sola palabra para incomodar una habitación entera. Entra en silencio, se sienta con calma, y de repente, todo el mundo empieza a moverse distinto. No es arrogancia, no es superioridad, es energía, es presencia, es el tipo de vibración que revela sin querer los miedos, las máscaras y las sombras que otros aún no se han atrevido a mirar. Y cuando eres esa persona, lo sabes, porque lo sientes. Sientes como alguien desvía la mirada, como alguien más se ríe demasiado fuerte para llenar un vacío que antes no estaba ahí. Sientes como bajan el tono cuando tú llegas, o como cambian de tema, no porque tú estés equivocado, sino porque tú no te mueves con la misma necesidad de fingir. Tu aura no es solo luz, es espejo, es un recordatorio viviente de lo que otros no se atreven a enfrentar. Y por eso molesta, por eso incomoda, porque a diferencia del resto, tú no estás aquí para agradar, estás aquí para ser. Carl Jung lo explicó con claridad: todo lo que no se hace consciente, se manifiesta en la vida como destino, y cuando tú has hecho consciente lo que otros reprimen, te vuelves una anomalía, porque mientras ellos proyectan su sombra, tú ya aprendiste a caminar con ella, y es aquí donde el mundo comienza a notarlo. Ya no te mueves con culpa, ya no participas en la falsa humildad, ya no necesitas disfrazarte para pertenecer. Entonces, el precio que pagas es la distancia. Te observan, pero no se acercan, te admiran, pero no te invitan, te escuchan, pero no te comprenden, y a veces eso duele, pero también libera, porque por fin entiendes. No estás aquí para que todos te acepten, estás aquí para ser tú mismo, aun si eso significa perder lo que antes llamabas hogar. Es en ese vacío donde la autenticidad florece, y eso, para muchos, es aterrador, porque en un mundo que recompensa lo predecible, tú eliges ser indomable. En un mundo que premia la obediencia, tú eliges cuestionarlo todo, y ese tipo de libertad no se puede domesticar. ¿Sabes qué tiene de peligroso tu aura? Que no se adapta, no se suaviza, no se disculpa por existir, y en una sociedad que se alimenta de complacencia, eso te convierte en una amenaza para los sistemas, para las estructuras, para las dinámicas, porque cuando una persona encarna su verdad, deja en evidencia la mentira en la que muchos viven. Tu sola presencia altera la realidad de los que aún no han elegido despertar, no porque tú los critiques, sino porque simplemente no encajas en la narrativa, no participas en el teatro, no haces el papel que ellos esperan, y por eso desconciertas, irritas, a veces incluso asustas, pero ese miedo no es tuyo. No te lo pongas encima, no cargues con una culpa que no te pertenece. Ese miedo es el eco de sus propias inseguridades, proyectadas sobre ti, porque el que no se ha conocido, teme al que ya lo hizo, y tú, con cada paso, con cada silencio, con cada mirada firme, eres una declaración viviente de que es posible ser libre en un mundo que quiere jaulas, no jaulas físicas, sino mentales, de expectativas, de etiquetas, de roles, pero tú has quemado esos papeles, has dejado de actuar, has decidido vivir, y eso cambia todo. Mira, la mayoría no está lista para encontrarse con alguien que no necesita aprobación, porque eso los confronta, porque eso los obliga a preguntarse si ellos también podrían soltarse, pero no se atreven. Y ahí está la herida. No eres tú el problema, es lo que tú despiertas, es lo que tú reflejas. Es el llamado que representas sin decir una palabra. Jung decía que el encuentro con uno mismo es lo más aterrador que puede experimentar una persona, porque implica mirar de frente todo lo que ha negado, todo lo que ha reprimido, todo lo que ha ocultado bajo capas de identidad. Y tú, sin darte cuenta, eres esa experiencia viviente, eres la encarnación de esa mirada interior. Por eso algunos huyen,
no porque seas oscuro, sino porque tú los obligas a ver su propia sombra. Tu aura es como un fuego lento, no quema, pero revela, no destruye, pero transforma, y solo el que esté dispuesto a renacer, se acercará a ti. Los demás se apartarán, y eso está bien. No todos están listos, no todos quieren ver, pero tú sí lo hiciste, y eso es un acto de valor sagrado. No te minimices, no te ocultes, no bajes tu luz para no incomodar, porque cada vez que lo haces, traicionas a la parte más verdadera de ti. No viniste a encajar, viniste a despertar, y tu sola presencia ya está cumpliendo esa misión, incluso cuando no lo notes. Entonces la próxima vez que alguien se aleje sin razón, que alguien te rechace sin motivo, que alguien te juzgue sin conocerte, recuerda esto: no eres demasiado, no eres extraño, no eres intimidante por error, eres libre, y eso es raro, eso es poco común, eso es, en esta época, revolucionario. Así que quédate contigo, quédate con tu verdad, porque quien de verdad te vea, no sentirá miedo, sentirá hogar, y en ese encuentro, tu aura dejará de asustar, para empezar a inspirar. El mundo no respeta a los que se doblegan, no honra a quienes piden permiso, ni recuerda a los que callan cuando debieron rugir. Lo que Maquiavelo entendió, lo que muchos hoy ignoran, es que el respeto se cultiva como una guerra silenciosa. No es un grito, no es una súplica, es una construcción mental, psicológica y fría. El respeto nace cuando las personas sienten que perderte sería un error. Y eso no se logra con amabilidad vacía, se logra con presencia, con límites, con el aura de alguien que no necesita mendigar validación. Porque cuando actúas como si no temieras perder a nadie, es cuando las personas comienzan a temer perderte a ti. Maquiavelo decía: es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. Y esa frase no es un llamado a la tiranía, es una advertencia para los que confunden bondad con debilidad, para los que creen que ceder siempre es una virtud, para los que aún no comprenden que el respeto y el miedo comparten territorio en la mente humana. Tú decides si ese territorio lo habita el amor o lo habita el control, pero si no ocupas ese lugar con estrategia, alguien más lo hará con manipulación. Por eso hoy, en este momento, debes entender algo crucial: si no proyectas poder, proyectas necesidad, y la necesidad espanta, debilita tu imagen, rompe tu mística y destruye el respeto antes de que nazca. En cambio, si eres capaz de moverte con el silencio del que no busca aprobación, con la firmeza del que se elige a sí mismo, entonces empezarás a generar algo mucho más profundo que admiración. Comenzarás a generar incomodidad en aquellos que no saben cómo le haces, para no depender de nadie, y ahí, justo ahí, nace el respeto real, el que no se negocia, el que no se compra, el que no se quiebra. Maquiavelo lo sabía: la percepción es más poderosa que la verdad. No necesitas ser invencible, necesitas parecerlo, y para parecerlo, necesitas un código, una manera de actuar que confunda a tus enemigos, y que obligue a tus aliados a pensar dos veces antes de traicionarte. Eso no es paranoia, es estrategia, es entender que los humanos respetan aquello que no entienden del todo, lo que no pueden controlar, lo que parece tener un plan, y si tú actúas sin un plan, te conviertes en una víctima del de otro. Por eso, Maquiavelo recomendaba ocultar las intenciones, no por maldad, sino porque un ser transparente en un mundo opaco termina siendo devorado. Quien no protege sus intenciones, se convierte en esclavo de las de los demás. ¿Y cómo se protege una intención? Con silencio, con mirada firme, con gestos medidos, con respuestas que no revelan tu juego, sino que lo ocultan aún más, porque el respeto que viene de la incertidumbre es uno de los más poderosos. Cuando las personas no saben si puedes destruirlos o salvarlos, cuando no saben si tu sonrisa es real o estratégica, cuando no entienden por qué no te afecta el rechazo, ni por qué siempre pareces un paso adelante, entonces te respetan, no porque los obligues, sino porque su mente no encuentra forma de reducirte a algo manejable. Eso es poder.
Y no se trata de ser falso, se trata de ser calculado. Maquiavelo no enseñaba a mentir, enseñaba a no decirlo todo, y hay una diferencia brutal entre ambas cosas. Un hombre o una mujer que quiere respeto no necesita explicarse, necesita actuar con una consistencia que imponga presencia, con un comportamiento que digas, no me necesitas para sobrevivir, pero si quieres que esté, debes merecerlo. Ese tipo de energía es magnética, y sí, también es solitaria, porque no todos pueden manejar estar cerca de alguien que no necesita a nadie, pero esa es la esencia del respeto, no todos lo merecen, y cuando lo entregas a cualquiera, lo diluyes. Maquiavelo lo entendía, en un mundo de máscaras, el que camina con una sonrisa que nadie logra descifrar, es el que lidera sin siquiera alzar la voz, porque hay algo más poderoso que imponer miedo, y es cultivar duda sobre lo que eres capaz de hacer, duda sobre lo que estás dispuesto a tolerar, duda sobre cuánto puedes aguantar, sin romperte. Cuando proyectas esa ambigüedad controlada, no necesitan saber tus límites, solo saben que existen, y que cruzarlos puede costarles algo. Eso es respeto. No se ruega, no se implora, no se grita, se construye, se protege, y se proyecta. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces regalaste tu valor solo por querer agradar? ¿Cuántas veces fuiste transparente con personas que ni siquiera se merecían tu confianza? ¿Cuántas veces callaste tu incomodidad por miedo a parecer exagerado? Y lo peor, ¿cuántas veces lo hiciste sabiendo que el otro no lo habría hecho por ti? Ahí, justo ahí, empieza el desprecio, y donde hay desprecio, no hay respeto. No temas parecer duro, tema parecer débil cuando tu alma te exige firmeza, porque una vez que alguien te percibe como débil, todo lo que digas será ignorado, todo lo que sientas será minimizado, y todo lo que hagas será visto como una reacción emocional, no como una decisión firme. El respeto, querido espectador, no viene con la edad, ni con el título, ni con el dinero, viene con la percepción que construyes, con la narrativa que siembras, y con la energía que decides encarnar. Como diría Maquiavelo, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, porque todos pueden ver, pero pocos entender. Haz que te vean, haz que te teman perder, haz que se pregunten cómo puedes caminar con tanta paz, en un mundo tan ruidoso. Ahí empieza tu verdadero poder. Ahí empieza el respeto que no necesita defensa. Vivimos en una época donde muchos todavía creen que la bondad es suficiente, que si uno es correcto, le irá bien, que si uno actúa con el corazón, el universo le retribuirá. Pero Maquiavelo no pensaba así. Él vio lo que muchos prefieren no aceptar. El mundo no se mueve por moral, se mueve por interés. Y quien no entienda eso, está condenado a ser usado, ignorado o destruido. Las personas no siempre son malas, pero sí son prácticas. Y cuando la necesidad aparece, cuando el miedo o el deseo tocan la puerta, la máscara cae, la verdadera cara sale a flote. Y si tú no estás preparado para eso, si crees que todo el mundo va a tratarte con el mismo respeto con el que tú los tratas, entonces prepárate para el golpe, porque llegará. Maquiavelo decía, los hombres olvidan con más rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. ¿Sabes lo que significa eso? Que el interés pesa más que el amor, que la gente puede parecer afectuosa, fiel, solidaria, pero cuando hay dinero, poder o prestigio en juego, hasta el más cercano puede darte la espalda, y aquí es donde la mayoría pierde el respeto, porque actúan desde el corazón, sin estrategia, porque confían demasiado rápido, porque revelan su debilidad esperando empatía, y lo que reciben es juicio o manipulación. Mostrar vulnerabilidad sin sabiduría es como entregar tu cuello sin saber si la otra persona tiene una espada escondida. Tú puedes ser honesto, tú puedes ser noble, pero si no sabes con quién estás tratando, si no calculas el terreno que estás pisando, entonces tu honestidad será tu condena, y eso no es cinismo, eso es madurez maquiavélica, es entender que no todos piensan como tú, que no todos valoran lo mismo que tú, y que si quieres respeto real, necesitas proyectar algo más que buenas intenciones.
Necesitas proyectar autoridad silenciosa. Necesitas que cuando entres a una habitación, se note que tú no eres fácil de impresionar, que no eres dependiente, que no necesitas la validación de nadie para mantenerte en pie. Maquiavelo hablaba del poder de la percepción, porque en política y en la vida, no gana el más noble, gana el que parece más fuerte, el que sabe controlar sus gestos, sus palabras, sus pausas, el que sabe observar antes de actuar, el que tiene paciencia para esperar, y luego moverse con precisión quirúrgica. El respeto, decía, no es cuestión de moral, sino de miedo y admiración. Y si tú no impones presencia, alguien te pasará por encima. Por eso, tú no puedes darte el lujo de actuar desde la emoción todo el tiempo. No puedes enojarte por todo, no puedes llorar por todo, no puedes disculparte por existir, porque el que se arrastra por respeto, solo recibe migajas de atención. Tú necesitas aprender a decir no sin explicar, a retirarte sin dar aviso, a sonreír sin revelar tus intenciones, y a mirar sin perder el control. La frialdad estratégica no es maldad, es autoprotección, es cuidar tu poder. Es entender que si tú no pones límites, el mundo te tragará. Maquiavelo no escribió El Príncipe para que lo amaran, lo escribió para que lo entendieran. Y ese entendimiento puede ser incómodo, pero libera, te da las herramientas que nadie te enseñó en casa, en la escuela o en tus relaciones. Porque lo cierto es que el respeto no se pide, se impone con la energía que proyectas, con la forma en que caminas, con lo que callas, con cómo reaccionas ante la provocación. Si te alteras fácilmente, pierdes. Si te justificas demasiado, te rebajas. Si permites faltas de respeto, validas el abuso. Tú puedes cambiar eso, no mañana, no con suerte, no con discursos vacíos, sino empezando hoy a estudiar la naturaleza humana y usando esa información como tu escudo y como tu espada. Maquiavelo lo resumió sin adornos. El hombre que desea actuar en todo momento con virtud se arruina entre tantos que no son virtuosos. Entonces, ¿qué vas a elegir tú? ¿Seguir esperando que el mundo funcione con idealismo? ¿O empezar a moverte con inteligencia y respeto propio, incluso si eso incomoda a los demás? Porque el respeto verdadero comienza cuando tú dejas de tener miedo a incomodar y empiezas a tener miedo a no ser tomado en serio. ¿Quién domina sus emociones? Domina el juego. No necesitas gritar para imponer respeto, solo mostrar que no dependes de nadie. Maquiavelo lo sabía, el poder no se ruega, se irradia. Si tu presencia incomoda, es porque transmite fuerza. Y en un mundo de máscaras, ¿quién no se dobla, impone? Hay un punto en el que ya no se trata de demostrar nada. Cuando has caminado el camino de Maquiavelo, cuando has dejado atrás el miedo, el deseo de aprobación y la ansiedad de caerle bien a todos, llega un instante en que simplemente entras a un lugar y se siente tu presencia, y no es que los demás te teman, es que reconocen tu claridad. Tu aura ya no suplica, no exige, no grita, solo emite una señal silenciosa, poderosa, imposible de ignorar. No me subestimes. Esa es la esencia final del respeto. No nace de rogarlo, nace de encarnar la ley del poder, porque lo que respetamos no es la sonrisa más amable, es la capacidad de actuar con contundencia si es necesario. La gente siente cuando ya no puede ser manipulado, cuando ya no cedes por presión emocional, cuando te has convertido en una persona internamente libre y externamente imperturbable. Maquiavelo lo dijo de muchas formas, pero la verdad es una. El poder está en la percepción, y si proyectas necesidad, te hundes, pero si proyectas autonomía, visión y peligro controlado, nadie juega contigo, y no porque los amenaces, sino porque reconocen algo que no pueden explicar con palabras. Esa persona ya se ha ganado a sí misma. En este punto del camino, ya no necesitas hablar demasiado. La gente te mide por tu lenguaje no verbal, por cómo entras, por cómo callas, por cómo respondes sin perder la compostura. Y eso se entrena, eso se gana, eso se construye con cicatrices, porque nadie respeta a quien nunca ha luchado internamente. El respeto verdadero no es un aplauso, es un tipo de reconocimiento que se siente en la mirada del otro,
este no es uno más, este no se vende, este no se rinde, y ahí es donde Maquiavelo se separa del pensamiento débil. Él no hablaba para complacer, él hablaba para sobrevivir y para dominar, en un mundo que sigue operando bajo las mismas reglas invisibles. Por eso su obra no es un simple libro político, es un mapa de poder humano que atraviesa siglos y civilizaciones. Y si tú estás aquí, escuchando esto, es porque también lo sentiste. Sentiste que el juego social está amañado, que muchos son admirados por lo que aparentan, no por lo que son, y que si no aprendes las reglas, terminarás obedeciendo a quienes sí las aprendieron. Pero esta es tu ventaja, ¿eh? Ya no eres ciego, ya no eres inocente, ya no te desvives por encajar. Ahora sabes que hay algo mucho más valioso que caer bien, ¿eh? Ser impredecible, ser respetado, ser el tipo de persona que, sin decir una palabra, hace que otros se midan antes de hablar. Eso no se construye en un día, pero empieza con una decisión interna. Dejar de pedir permiso, dejar de justificar tu existencia, y comenzar a comportarte como alguien que ya no se arrodilla ante la validación ajena. Y aquí es donde muchos fallan. Creen que el respeto se gana siendo buena gente, pero Maquiavelo fue claro. No basta con ser bueno, debes parecer fuerte, debes saber cuándo ser fiera y cuándo parecer cordero, debes aprender a sostenerte solo en medio del juicio de los demás, porque el respeto no es un regalo, es un territorio que debes conquistar y defender. Mira bien a tu alrededor, observa cómo operan los que son verdaderamente respetados, no son los que hablan más, son los que hablan cuando deben, son los que saben cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo retirarse, son los que, cuando hablan, cada palabra lleva filo, y cuando guardan silencio, también dicen mucho. Tú no necesitas ser cruel, pero necesitas estar dispuesto a hacerlo si la situación lo exige. No por venganza, sino por respeto a ti mismo, porque quien no se defiende, se pierde, y quien se deja usar, se vuelve invisible. Maquiavelo nos enseñó algo brutal pero cierto. No todos merecen tu compasión, no todos merecen tu confianza, y quien no lo entiende, termina decepcionado de un mundo que nunca le prometió justicia, pero sí poder. Si sabía cómo tomarlo, tu nueva identidad se basa en eso, no temer a nadie, no por arrogancia, sino porque entiendes que todos sangran, todos ocultan miedos, y los que más ruido hacen, son los que más temen ser descubiertos. Tú, en cambio, avanzas silenciosamente, pero cuando hablas, marcas, cuando miras, incomodas, cuando decides, transformas. Eso es respeto, eso es lo que construyes cuando aplicas las reglas de Maquiavelo, no solo en política, sino en tu vida, tus relaciones, tu forma de verte y proyectarte. Y lo mejor de todo es esto, ya no tienes que demostrarle nada a nadie, porque ahora lo sabes. El respeto real no se exige, se emana, y cuando lo emanas, el mundo reacciona. Cuando alguien deja de buscar la aprobación del mundo, se vuelve impredecible, y cuando te vuelves impredecible, te vuelves peligroso, pero no para dañar, sino porque ya no hay forma de manipularte. Eso es lo que la mayoría teme, una persona que no se puede comprar, que no necesita ser aceptada, que no se derrumba cuando es criticada, y que no se emociona cuando es aplaudida. Maquiavelo comprendía que el dominio verdadero no está en controlar al otro, sino en controlar lo único que nunca puedes perder, tu mente, porque el respeto real se construye en silencio, en los momentos donde decides no rebajarte, no reaccionar por impulso, no dar explicaciones innecesarias. Cada decisión que tomas desde el control interno, envía un mensaje al mundo: no me puedes usar. Y aquí es donde se filtra la diferencia entre el fuerte y el frágil. El frágil quiere convencer, debatir, explicar su valor. El fuerte solo actúa, y si no lo entiendes, no le importa. Esto no es arrogancia, es claridad, es el resultado de haber sido usado, traicionado o ignorado, y haber decidido que no volverá a pasar. Cuando te das cuenta de que el respeto no se mendiga, sino que se impone con presencia, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no hablas por hablar, ya no entras a un lugar buscando gustar,
entiendes que la persona más atractiva es la que no necesita agradar. Y aquí entra el poder sutil del desapego. Quien está dispuesto a perderlo todo, nunca se arrodilla, y quien se arrodilla por miedo a perder, pierde el respeto de todos. Esto lo vemos a diario. Personas brillantes, que lo entregan todo para ser queridas, y mientras más se esfuerzan por agradar, más invisibles se vuelven. ¿Por qué? Porque nadie respeta al que se pone por debajo. El respeto nace de mirar a alguien y saber que, si lo empujas demasiado, se irá o responderá, pero no se quebrará. Maquiavelo escribió que quien se hace temer más que amar, está más seguro, y aunque esta frase fue malinterpretada por siglos, su esencia es clara. La gente respeta más a quien puede actuar con firmeza, que a quien solo sabe complacer. Esto no significa ser cruel, significa tener límites, significa que ya no estás disponible para cualquiera, que tu tiempo, tu energía y tu atención son valiosos, y quien no los valora, no los tiene. Así, el verdadero poder no es hacer que todos te sigan, es poder irte cuando algo ya no está alineado con tu visión, es callar cuando quieren sacarte de tu centro, es mirar con calma cuando otros esperan que explotes. Eso, para Maquiavelo, era el arte supremo del poder. No mostrar todas tus cartas, no responder a cada provocación, no exponerte donde no hay lealtad, porque cuando sabes quién eres, ya no tienes que demostrarlo, y cuando ya no tienes que demostrarlo, te conviertes en una amenaza para los mediocres. Tu silencio ya no es vacío, es estrategia, tu ausencia ya no es rechazo, es decisión, y tu presencia ya no pide permiso, se impone. Esa es la fuerza silenciosa que cambia tu vida, y todo comienza el día en que decides dejar de ser esclavo de la aceptación, el día en que comprendes que el respeto no es una meta, es una consecuencia de la forma en que te hablas, de cómo caminas, de lo que estás dispuesto a permitir, y de lo que estás dispuesto a perder por mantenerte firme, porque al final del juego, solo te respetan cuando tú te respetas primero. Has llegado al final, pero no al final del video, sino al inicio de una nueva manera de estar en el mundo. Porque, cuando ya entendiste todo esto, cuando ya absorbiste estas reglas, cuando ya abriste los ojos a lo que antes ignorabas, algo dentro de ti cambia. El respeto ya no se busca, el respeto se vuelve parte de tu campo, parte de tu presencia, parte de cómo caminas, hablas y decides. Y sí, este mundo está lleno de máscaras, de personas que aparentan seguridad pero tiemblan por dentro, y tú ya no tienes que ser una de ellas, porque cuando ya no temes a nadie, cuando sabes cómo se mueve el poder, cuando aprendes a usarlo con frialdad y conciencia, entonces eres tú quien impone el ritmo, eres tú quien define la dinámica, eres tú quien ya no necesita gritar para ser escuchado. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad, es porque algo dentro de ti estaba listo para escuchar esto, para ver más allá de lo superficial, para dejar de reaccionar y comenzar a actuar con estrategia. Por eso, si este mensaje te resonó, te invito a dejar un comentario. Escribe qué parte de tu vida necesita aplicar estas ideas, o simplemente comparte lo que sentiste al escuchar este contenido, porque tu voz, aquí, tiene lugar. Y si esto te aportó valor, si sentiste que, por fin, alguien te habló sin filtros, con profundidad y con verdad, suscríbete, porque lo que viene después de este video es aún más poderoso. Aquí no hablamos desde lo superficial, hablamos desde la raíz, desde el dolor, desde el despertar, desde esa parte tuya que ya no quiere vivir anestesiada. Dale like si este video tocó algo en ti, y compártelo con alguien que necesite recordar quién es. Gracias por estar aquí, gracias por llegar hasta el final, y gracias por atreverte a mirar la vida sin miedo. Nos vemos muy pronto, y recuerda, quien ya no necesita ser aprobado, empieza a ser respetado.